Ya, ya, bueno, vamos a partir. La idea es como un poco repasar algunos aspectos relevantes del proceso de declaración jurada, la DJ de este año. Y la agenda de hoy, vamos a hablar un poquito de los plazos. Yo creo que ya todos a esta altura saben los plazos, pero siempre es importante reforzar. Vamos a hablar un poquito de los cambios que hay para este año. Vamos a reforzar y tratar de incentivarlo que vayan a nuestro centro de ayuda, que está muy reforzado, muy completo en relación a lo que teníamos el año pasado. ¿Cuáles van a ser nuestros canales de atención para el proceso de J? Vamos a hacer una parte muy práctica, ojalá salga bien y se entienda bien y que les ayude para que el proceso sea lo más fluido posible. Y finalmente vamos a cerrar con algunos tips, algunos recordatorios que hemos consolidado a partir de experiencias de años anteriores, pero son cosas nada del otro mundo, que todos los que están acá me imagino que van a saber, pero también es importante reforzar y tenerlo claro durante el año. ¿Ya? Entonces es como la dinámica y al final, como decía Felipe, vamos a tener un espacio como de poder responder algunas preguntas que vayan saliendo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a partir con la presentación. Sabemos todo, espero que sí, que la fecha final, el término de la presentación de la declaración original es el 28 de marzo, estamos a 24, 20, 21 días, exactamente. Entonces ahí ojo con ese plazo, sabemos que es perentorio presentar la declaración original, ¿cierto? Y después de eso recuerden que viene toda la parte de rectificatoria. Dos puntos a considerar, que si bien lo comunicamos, decir que Talana está certificado por el Servicio de Puesto Interno, somos una casa de software que estamos oficialmente certificados, ahí está publicado en el mismo sitio del servicio, que somos una casa de software que está autorizado por ellos para el proceso de J formulario 1887. ¿Ya? ¿Cuáles son los cambios para este año 2024? Son dos campos nuevos que están relacionados con la ley de 40 horas. El primer campo tiene que ver con la parte más de cabecera del archivo de la EJ, donde el servicio pregunta, solo con el ánimo de tener expectativas de cuándo las empresas se van a adherir a la nueva jornada de 40 horas, ¿sí? Después vamos a ver cuando Rocío le haga la parte más práctica, en qué parte del proceso Talana les va a pedir esa información, ¿ya? Pero esto es para fines estadísticos de expectativas, como dice el Servicio de Puesto Interno, de cuándo las empresas se van a sumar el año que se van a sumar a la nueva ley de 40 horas, que recuerden que entra en vigencia en abril de este año. Y el segundo campo nuevo, la información nueva, ya en el detalle de cada trabajador, va una columna al final que habla sobre las horas semanales pactadas al 31 de diciembre de cada año, también haciendo referencia a las horas de la nueva jornada de cada trabajador, ¿ya? Esos son como los dos grandes cambios que vienen en la DJ para este año. Ya están incorporados en Talana, estamos certificados, entonces ya está todo disponible para que puedan realizar el proceso si es que no lo han hecho. ¿Ya? Em, Ya, importante mencionar que si bien acá va a haber un espacio más práctico, más de taller, como para ver ahí en vivo indirecto, cómo hacer la DJ. En el centro de ayuda hay mucha información, estamos año a año mejorando lo que está ahí. Por favor, vayan, revísenlo, apóyense, porque de verdad está muy bueno, está todo el detalle necesario para que puedan hacer el proceso. Si no, está el equipo de soporte disponible. Acuérdense que hay un canal de atención, ya por el chat aparece la opción de declaraciones juradas y desde ahí ya tomamos la inquietud.
Y está una cuenta de correo especial que es soporte-dj@talana.com, que también ahí pueden escribirnos para plantearnos sus inquietudes. ¿Ya? Bueno, esa era información importante para recordar. Ya, a ver, recordemos que a partir del año pasado el Servicio de Puesto Interno propone una declaración jurada a partir de la información de los libros de remuneración electrónico. Eso a partir del año pasado, este año sigue, ¿ya? Y aquí en el sitio del servicio se indica que a partir del 14 de febrero quedó disponible de manera automática, ¿cierto? Para que puedan dar cumplimiento a la declaración jurada. Indica que para empresas menores a 200 colaboradores existe la opción de modificar en la misma declaración solo para, o sea, para empresas menores a 200 colaboradores, poder modificar la declaración en el mismo sitio. Para empresas mayores a 200 colaboradores, pide nuevamente o subir la declaración nuevamente, y ahí tendrán que usar la DJ Talana en el caso que vayan por la opción de la propuesta. ¿Sí? Es importante que este proceso ha ido mutando con el nacimiento del libro de remuneración electrónico, donde se incentiva como cada año más poder hacer una declaración a partir de la información que mes a mes se va informando a través de los libros. ¿Ya? Eh, Nosotros ya el año pasado vimos que un porcentaje importante, cerca del 20-25% de nuestros clientes se quedaron con esa propuesta e hicieron el proceso de una manera un poquito más simple. Ya, a ver, como preámbulo, la parte más técnica, más práctica, nosotros hemos ido comunicando por distintos medios qué información es necesaria para poder hacer el proceso de declaración jurada, ¿ya? Y son tres grandes archivos o información. Lo primero, siempre es importante partir con la declaración jurada del año anterior, ¿sí? Sobre todo para aquellos casos donde hubo renta accesoria. Ese es como el primer dato a tener como a la mano. Lo otro importante es los impuestos pagados en los formularios 29 de cada uno de los meses del año 2023. Eso sabemos que es información relevante. ¿Para qué? Para que ya con la tercera información, que es el informe de impuesto de Talana, hagamos una cuadratura simple que nos permita tener la tranquilidad de lo que se está informando en la DJ es lo correcto. ¿Ya? Entonces, declaración jurada del año anterior, los impuestos pagados en los formularios 29 y el informe de impuestos de Talana son las tres grandes grupos de información que debemos tener disponibles para iniciar el proceso. ¿Ya? Entonces esto es como un preámbulo a la parte práctica, y ahí le voy a dar el pase a mi compañera para que nos ayude con esa parte. Y voy a dejar de compartirles para... Ya. ¿Se ve bien mi pantalla, cierto? Sí. Ya. Hola a todos. Vamos a partir con el caso práctico que les mencionaba Cristian hace un par de segundos atrás. Así que lo que vamos a hacer a continuación es el mismo ejercicio que ustedes van a tener que realizar para la cuadratura de sus declaraciones y posteriormente poder emitir el archivo y subirlo a la página del servicio, ¿ya? Son los mismos pasos, así que toda la atención del proceso debe estar puesta en estos pasos. Lo primero que vamos a hacer, que es parte de los grupos de información que mencionaba Cristian, es descargar desde Talana el informe de impuestos pagados, que lo hacemos desde el módulo de remuneraciones. Es el informe principal que vamos a utilizar para revisar y cuadrar la información contra los formularios 29 y después, finalmente, una vez que tengamos toda la información validada y cuadrada, vamos a poder emitir la declaración, ¿ya? Entonces, para descargar este informe, desde el módulo de remuneraciones, como les decía, nos vamos a ir a la sección de reportes, y en la pestaña de legales vamos a ir a buscar el informe de impuestos pagados, que está aquí abajito.
Entonces, el informe de impuestos pagados dentro de los reportes, ¿cierto?, disponibles para el proceso de declaración jurada, es el único informe en el que tenemos que seleccionar el año real al que corresponden las remuneraciones que vamos a declarar en este proceso, ¿ya? Para este caso, que corresponde al año tributario 2024, que es donde vamos a presentar nuestra declaración, vamos a declarar las rentas del año 2023, porque recuerden que se hace de forma desfasada. Entonces, en el informe de impuestos pagados, yo selecciono el año 2023 para este proceso y procedo a emitir el archivo para que podamos hacer la cuadratura, ¿ya? Entonces, vamos a hacer clic en el icono Excel. Yo ya tengo el archivo listo por acá. Y este es el informe de impuestos pagados que vamos a obtener desde Talana para poder hacer la cuadratura. Si se fijan, les voy a contar un poco de la estructura de este reporte. Vamos a partir abajo con las pestañitas o las hojitas que tiene el archivo. Está aperturado por razón social, o sea, quiere decir que si en la base que ustedes están administrando en Talana tienen más de una razón social, me va a aperturar por cada una de ellas una hoja, ¿ya? Porque recuerden que la información o la declaración que tenemos que presentar ante el servicio es una declaración por razón social. Por lo tanto, la cuadratura la tenemos que hacer por razón social. Y además de eso nos va a mostrar una hojita por trabajador que lo que hace es que nos muestra el detalle por persona, por cada uno de los meses del año 2023 en este caso, de la renta tributable y el impuesto que se le calculó por Talana o que se le migró como información histórica, ¿cierto? Para poder identificar, en el caso de que exista algún tipo de inconsistencia de forma mucho más rápida y podamos corregirla de forma mucho más rápida, como les decía, ¿ya? Ahora, volviendo a la hojita, nosotros vamos a cuadrar dentro de este ejercicio una de las razones sociales que tiene nuestra base y fíjense que dentro de las primeras columnas podemos visualizar el año al que corresponden las rentas, que es lo que vamos a declarar dentro de este proceso, el mes, vamos a ver la renta neta pagada, ¿cierto? El impuesto único retenido, la mayor retención solicitada o PPM, la rebaja de zona extrema y así hacia el lado, si se fijan, son varias de las columnas y de hecho toda la información que va presentada en nuestra declaración. Es por eso que este es el reporte clave o el reporte principal que vamos a utilizar para la cuadratura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder partir nuestro ejercicio? Lo primero que vamos a cuadrar es el impuesto, ya que es lo principal que el servicio va a validar dentro de esta declaración. Entonces, para comenzar el ejercicio, al final del archivo, después de la última columna que nos muestra que es la retención del préstamo solidario, vamos a agregar dos columnas que nos van a ayudar en la revisión y en la cuadratura de la información. Entonces, la primera columna que vamos a incorporar se va a llamar formulario 29, que es donde ustedes van a tener que ingresar el monto que se declaró por impuesto por cada uno de los meses del 2023, ¿ya? Si retrocedemos un poquito a la información que mencionaba Cristian que necesitamos para la cuadratura, estaban los formularios 29, entonces vamos a tener que ir a buscar la información del impuesto que se declaró mes a mes e ingresarla en este archivo para que podamos hacer la cuadratura. Y por otro lado, vamos a ingresar una segunda columna que se llame validación, donde vamos a ingresar una fórmula muy sencilla que nos va a ayudar a identificar si es que tenemos la información correctamente cuadrada, ¿cierto? O si es que hay algún tipo de diferencia que debamos revisar. Entonces, yo voy a ir a buscar la información de los formularios 29, que la tengo acá previamente preparada, ¿cierto?, para el ejercicio, y la voy a pegar en la columna de formulario 29. Recuerden que esta información no la van a sacar de Talana, es algo que ustedes tienen que ingresar a partir del impuesto del formulario 29. Y luego, en la columna validación, como les decía, vamos a ingresar una fórmula súper sencilla que la vamos a sacar de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar dentro de la formulación? Vamos a sumar la columna de impuesto único retenido, que en el informe de impuestos pagados corresponde a la columna F. Vamos a sumar también
la columna de mayor retención solicitada, que corresponde a la columna G, que está al ladito de impuesto, y vamos a sumar, acá al final, la columna O, que se llama impuesto reliquidado pagado mes bono, ¿ya? Estas son las tres columnas que vamos a sumar para este ejercicio dentro de nuestra fórmula. Y a eso le vamos a restar lo que ingresamos en la columna Q, que corresponde a la información del formulario 29, ¿ya? Entonces vamos a replicar la formulación hacia el resto de los meses. ¿Y cómo puedo identificar si la información que tengo en Talana, que es la que me está entregando el informe de impuestos pagados, cuadra o es consistente con lo que yo declaré mes a mes en mi formulario 29? Porque la columna validación, que es donde ingresamos esta pequeña fórmula, tiene que dar como resultado valor 0. Ese es mi indicador para yo poder identificar que en cada uno de los meses que voy a declarar para este proceso, la información está cuadrada. ¿Ya? Entonces, en el caso que les traje hoy día, si se fijan, mi columna de validación dio todo en 0. Lo que ya puede dar pie para que yo pueda emitir la declaración jurada y la pueda subir al servicio de impuestos internos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora como una doble validación, que también les recomendamos que hagan? Es que el archivo que emite Talana hoy día para poder subirlo a la página del servicio de impuestos internos es un archivo zip. Entonces, es un archivo poco legible que no nos va a ser tan fácil el poder identificar los montos que han informado. Y para eso tenemos la misma declaración jurada, ¿cierto? Pero en formato Excel, que vamos a poder utilizar para validar que lo que acabamos de cuadrar acá en el informe de impuestos pagados sea lo mismo que va a salir en el archivo de la declaración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Como el resultado de nuestro ejercicio nos dio valor 0 en cada uno de los meses, lo que significa que tengo todos los meses cuadrados entre lo que tengo en Talana versus lo que declaré en el formulario 29, vamos a totalizar la columna de formulario 29 para poder obtener el monto anual, ¿cierto?, de impuesto que voy a presentar en la declaración. Entonces acá mismo vamos a sumar todas las columnas, le vamos a agregar un poquito de formato, y este totalizador, que son los 16 millones que están viendo en pantalla, es lo que yo debería ir a buscar a el archivo Excel que vamos a descargar a continuación para validar que la información que acabo de cuadrar acá es la misma que está siendo informada en nuestra declaración, ¿ya? Entonces, vamos a volver a Talana y vamos a descargar desde el mismo módulo de remuneraciones. En la sección de reportes nos mantenemos en la pestaña de legales y justo arriba del informe de impuestos pagados tengo el reporte que se llama Declaración Anual SII. Aquí es donde vamos a emitir tanto el archivo para subir a la página del servicio y este archivo Excel, que es el que vamos a descargar a continuación. Entonces, vamos a hacer clic y acá nos da las dos opciones. Con la primera opción, ustedes van a poder descargar el zip, que es el archivo que se sube directo a la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Que es cuando ya tienen toda la información muy cuadrada y están listos para poder subir y presentar su declaración. Y la opción que vamos a usar ahora en este caso es revisar declaración. Esta opción lo que va a hacer es que nos va a entregar la misma información que va en la declaración en el formato zip, pero en un Excel para que podamos hacer el doble check y estar completamente seguros que lo que estamos cuadrando es lo que se está declarando, ¿ya? Entonces, hacemos clic en esa opción, seleccionamos la razón social que estamos cuadrando, ¿cierto?, que queremos revisar. El año tributario, recuerden que el Servicio de Impuestos Internos llama al año tributario, el cual corresponde al año en el que estoy haciendo, en el que estoy presentando la declaración, que para este proceso corresponde al año 2024. Entonces, vamos a hacer clic en descargar y eso nos va a emitir este archivo. Ya, que si se fijan, en la misma declaración tenemos al inicio los datos del empleador. Luego tenemos el detalle por persona, ¿cierto? Con cada una de las columnas y las rentas que deben ir informadas de forma anualizada.
y hacia el lado del resto de las columnas que exige el Servicio de Impuestos Internos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llegar hasta el final del archivo y cuadrar el totalizador que se llama impuesto total único retenido, ¿ya? Que es lo que cuadramos previamente con el informe de impuestos pagados. Entonces, este total que va acá, que equivale a los 15 millones, debería ser lo mismo que yo estoy revisando o que estoy cuadrando, ¿cierto?, en el informe de impuestos pagados, que es la primera parte que hicimos del ejercicio. Entonces vamos a volver al informe de impuestos pagados y vamos a revisar el monto que nos dio, y acá tenemos que deberíamos declarar 16 millones, pero si nos devolvemos un poquito la declaración, dice que deberíamos estar declarando 15 millones. Se genera una pequeña diferencia. ¿Y por qué se genera esta pequeña diferencia entre el archivo Excel, que es la misma información que va a dejar la declaración, versus nuestro informe de impuestos pagados? Vamos a retroceder de nuevo un poquito. Cuando Cristian mencionaba los grupos de información que necesitábamos para poder hacer la cuadratura. Y dentro de ese grupo de información estaba la declaración del año pasado, en el caso de que ustedes tuvieran, o que el empleador tuviera rentas accesorias, ¿ya? Si ese es el caso, tenemos que tomar el impuesto declarado en la ADJ del año anterior por rentas accesorias y rebajarlo del impuesto que estamos cuadrando este año, ¿ya? ¿Por qué lo rebajamos? Porque ese impuesto ya se declaró. Por eso es que tenemos que hacer este pequeño descuento al totalizador del impuesto que estamos cuadrando para este proceso. ¿Y cómo puedo identificar si es que la empresa, ¿cierto?, pagó impuestos por renta accesoria durante el año pasado, durante el proceso de declaración jurada del año anterior? Esto lo pueden consultar en la misma página del servicio. Ustedes pueden sacar la consulta de la declaración del año anterior, y lo que tienen que ir a hacer es mirar un cuadrito. Espérenme que no veo acá con... Ahí. Lo que tienen que hacer es ir a la declaración jurada del año pasado y ir a buscar este cuadrito que está acá, que se llama Impuesto Único de Segunda Categoría retenido por rentas accesorias y o complementarias pagadas entre enero y abril del año siguiente, ¿ya? Este cuadrito en la declaración del año pasado lo vamos a ir a buscar, y si tiene valor, como es en la imagen que les estoy mostrando, el monto que está reflejado en ese cuadrito, yo lo voy a tener que rebajar de la cuadratura de impuestos que estoy haciendo en este año, ¿ya? Entonces, vamos a volver al informe de impuestos pagados, y fíjense, este es mi totalizador, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a buscar el impuesto por rentas accesorias de la declaración del año pasado y lo voy a rebajar de este total. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dentro del informe de impuestos pagados yo también podría sacar ese valor. ¿Y de dónde lo voy a sacar? De la columna O. Fíjense que acá en el mes de enero, porque los meses están ordenados de enero a diciembre hacia abajo, me aparece un impuesto reliquidado de 45.226.000 pesos, que corresponde a el pago de una renta accesoria que yo hice durante el 2023, pero contra el 2022, ya que es el mismo monto que ustedes deberían tener en la declaración del año anterior. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los 16 millones, ¿cierto?, que es el total de los formularios 29 que yo pagué, porque el ejercicio nos dimos cuenta que nos cuadró, y le vamos a rebajar el impuesto por rentas accesorias que pagamos o que declaramos en el proceso anterior, ¿ya? Y si se fijan, este es el impuesto que vamos a tener que declarar en el proceso de este año. Si se fijan, ahí sí me dan los 15.978.000 pesos, que si volvemos a la declaración en Excel, es el mismo valor que se está declarando. Por lo tanto, es el mismo que ustedes van a informar cuando suban el SIP al servicio, ¿ya? Y otra columna importante que vamos a cuadrar, voy a volver al informe de impuestos pagados, es la retención del préstamo solidario. También es un dato que va informado dentro de la declaración jurada y que ustedes como empleadores también deben cuadrar para aquellos colaboradores que tuvieron esta retención
durante los meses del 2023, ¿ya? Si se fijan, también está en el informe de impuestos pagados, por eso es que este es el reporte clave que vamos a utilizar para la cuadratura. Entonces, en la columna P tenemos la retención del préstamo solidario y aquí por cada uno de los meses les van a aparecer los montos que se descontaron por cada uno de los colaboradores, ¿cierto? De forma mensual. Y esto ustedes lo van a tener que cuadrar con la fila 49, ¿estoy lo correcto? Del formulario de impuestos, del formulario 29 donde declararon el impuesto, ¿ya? También hay un dato clave, como les decía, que tienen que preocuparse de cuadrar al momento de emitir la declaración. Y eso también, por supuesto, va a ir dentro del archivo de la declaración jurada. Una vez que yo ya hice, ¿cierto?, todo este ejercicio, la cuadratura, me di cuenta que lo que tengo en Talana y lo que tengo contra lo que declaré en el formulario 29 está perfectamente cuadrado, hice el doble check, ¿cierto?, validando el totalizador del impuesto contra la DJ en Excel, que es lo que finalmente voy a declarar. El siguiente paso es tan sencillo como emitir la declaración jurada, ¿ya? Vamos a volver a Talana entonces. Y nos vamos a quedar acá en los reportes, donde mismo descargamos la declaración jurada aquí. Ahora, en lugar de seleccionar revisar declaración, que ya lo hicimos, ya descargamos el Excel y ya nos aseguramos que el valor que estamos informando es el correcto, el siguiente paso ya es emitir el archivo de declaración. Y eso lo hacemos con la opción descargar declaración. Y acá me va a pedir nuevamente la razón social, ¿cierto? Que voy a declarar el año tributario que, refuerzo, para este proceso corresponde al 2024. El tipo de declaración, siempre cuando yo declaro el archivo por primera vez, tengo que seleccionar el tipo de declaración original. Y en el caso que una vez que ya la presenté ante el Servicio de Impuestos Internos y tengo que hacer algún tipo de corrección en la información que declaré, voy a tener que seguir los mismos pasos, pero ahí en lugar de seleccionar original, selecciono rectificatoria, ¿ya? El número de folio, que va a ser un número que nos va a permitir la descarga del archivo en la plataforma, y no sé si se dieron cuenta, pero cuando yo seleccioné año tributario 2024, de forma automática se me activó el último campo, que refleja el año en el que el empleador se va a acoger a las 40 horas, ¿ya? Entonces acá, que uno de los campos que mencionaba Cristian al principio se incorporaron para el proceso de este año, es donde ustedes van a tener que seleccionar el año en que el empleador va a estar sujeto a la implementación de la nueva máxima de jornada laboral, ¿ya? Entonces acá seleccionamos el año y vamos a hacer clic en la opción descargar y esto ya nos va a emitir el archivo final, que es en un formato zip, que es el que ustedes van a tener que subir directamente a la página del Servicio de Impuestos Internos. Algún dato adicional respecto a la descarga. Si es que ustedes emiten la declaración jurada, el ZIP, que es el que estamos descargando en este momento, varias veces, o sea, lo descargan más de una vez, ¿cierto? Tienen que fijarse que el archivo que se vaya a subir a la página del Servicio de Impuestos Internos no tenga el numerito que se le agrega de forma automática al nombre, que refleja la cantidad de descargas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes suben el archivo con el numerito, el servicio lo va a rechazar porque no cumple el formato. Entonces, lo que tienen que hacer es no editar el nombre del archivo y eliminarle el numerito, sino que más bien tienen que eliminar de su carpeta de descargas todas las descargas previas de este informe y emitirlo una vez más para que el nombre salga limpio y corresponde, y ustedes de forma directa van a la página del servicio y suben este archivo sin abrirlo ni sin editar ni el nombre ni el contenido, ¿ya? Que la descarga sea lo más limpia posible, cosa que no tengan que intervenir el nombre del archivo por la cantidad de descargas que les mencionaba, ¿sí? Entonces, una vez que yo como empleador ya emití la declaración de Talana, la cargué al Servicio de Impuestos Internos y me aseguré, ¿cierto?, durante las horas siguientes o los días siguientes, que fue aceptada correctamente y que no tengo ningún tipo de observación de la información que declaré,
El último paso ya es la liberación del certificado de renta producto de la declaración a cada uno de sus colaboradores, ya porque recuerden que durante abril parte el proceso individual, por lo tanto sus colaboradores van a necesitar esta información para poder hacer su proceso de declaración. Y para eso, dentro de la plataforma, nos vamos a ir a la sección de empresa y tenemos una opción exclusiva para que ustedes puedan liberar los certificados, que está acá en configuración de J. Lo que tienen que hacer es que esta opción de donde dice mostrar certificado en el portal web esté marcada en sí. Y acá al ladito, donde me mencionan los años, yo selecciono el año tributario que quiero liberar, ¿ya? Que para este proceso corresponde al 2024. Para aquellos empleadores que han emitido la DJ años anteriores con nosotros, se van a dar cuenta que la opción sí va a estar marcada por defecto y que van a tener acá en la casilla de los años los periodos anteriores, por lo tanto, simplemente lo que deben hacer año a año es ir incorporando el nuevo año tributario que van a liberar. Y una vez que lo agregan, con la opción guardar, esto va a hacer que los certificados de forma automática queden publicados en la carpeta, ¿cierto?, del portal del colaborador, ya sea a través de su aplicación Talanonex o a través de la versión web de la misma aplicación, ¿ya? Y con eso ya podemos dar por finalizado el proceso. Estamos, no sé si te dejo de compartir o... Ya. Ya, nos queda una última lámina y después vamos con la sección, ahí vamos a tomar algunas preguntas que han ido saliendo. Me voy a la última. Yo. Ahí. Ya, entonces, como para ir cerrando y dejar como algunas ideas de refuerzo, como recordemos que el proceso de la DJ en verdad es algo que se va construyendo mes a mes y en la medida que tenemos un proceso ordenado, estructurado, cuadrado, te muestra el otro, please. Debería ser después de marzo del próximo año, debería ser algo que llegar y extraer el archivo y informarlo al sitio del servicio. Entonces, son cosas acá que nos va a hacer sentido todo, ¿cierto? Pero son cosas que han ido reportándose en el tiempo por nuestros clientes. Los finiquitos siempre deben estar registrados en Talana, independiente que por a veces motivo no se hayan calculado por el sistema. Importante que queden registrados en cada uno de los meses, ¿sí? Eso es como un punto importante. Siempre cuando uno termina un mes de proceso, que haya idealmente una cuadratura, una revisión de lo que yo estoy pagando a nivel de impuestos, sea lo mismo que esté en Talana, sea lo mismo que esté en la contabilidad, en el libro. Todo esa consistencia de información también nos va a dar mayor tranquilidad para el próximo proceso de J. Siempre ahí, quizás un poquito adelantándome a una pregunta que apareció por ahí, las rentas accesorias, acordémonos que son reliquidaciones, bonos reliquidados contra el año anterior, ¿sí? Y eso hace que se tenga que rectificar la declaración jurada. Entonces es algo que tenemos que, sobre todo ahora, si, no sé, hay reliquidaciones durante abril, mayo incluso, siempre vas a tener que rectificar la declaración, ¿sí? Entonces el tema de la renta accesoria siempre es algo a tener en consideración, bien cuadradito también, para que, de nuevo, el próximo año sea un proceso limpio. La apertura de los meses, un poco lo mismo, o sea, el cierre de los meses, sea bien como un hito importante, que sea cuando ya no hayan más movimientos que registrar para evitar pasar a llegar los puntos anteriores, ¿sí? Y como siempre, dudas que tengan en relación a esto, ojalá mes a mes, estamos disponibles a través de
nuestros canales de soporte para poder apoyarlos en cualquier situación. ¿Ya? Entonces, queríamos terminar esta presentación con el refuerzo de estos temas, muy simple, pero nos parecen relevantes para que la próxima declaración jurada sea algo un poquito más simple. ¿Ya? Entonces, la presentación era esa, ahora vamos a ver, vamos a contestar algunas preguntas que han ido saliendo. Súper. Eh, vale, Gracias, Chris. Gracias, Rocío. Hay hartas preguntas, harta participación, así que vamos a estar ahora repasando algunas de estas dudas que fueron apareciendo durante la sesión. La primera es preguntarles acerca de si nos aclaran, por favor, si está siempre considerado y de qué forma afecta el porcentaje de rebaja por zona extrema en el impuesto único. ¿Genera descuadres en la DJ? Preguntan. ya, sí, la rebaja de la zona extrema, que es el monto que rebaja la base tributable con la cual finalmente se determina el impuesto, es lo que va informado tanto en la declaración jurada como un total, y en el certificado de renta también va de manera individual. No hay, de las validaciones que hace el Servicio de Impuesto Interno, hasta ahora no hemos visto problemas asociados a eso, por lo tanto, no, y como está metido dentro del cálculo de impuestos, es un valor que toma consistencia por sí mismo. Entonces, pero va informado en cuál es el valor, la rebaja de la zona extrema, que va a la renta tributable, ¿cierto? Va informado a nivel de detalle en el certificado de renta y va como un total en la declaración. ¿Sí? Espero haber aclarado esa duda. Súper, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Preguntan, si nosotros ya estamos acogidos a las 40 horas desde enero del 2022, ¿qué le ponemos al descargar la declaración jurada de Talana? Ya, buena pregunta. Sí, si ya las empresas están adheridas a la ley de 40 horas, va el 2023. En la lista desplegable del año donde se adhieren a la ley de 40 horas, les va a aparecer que el año menor es 2023. En este caso, 2023. Y de ahí 2024, de ahí hasta el 2028. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos obtener el detalle por persona de su renta accesoria, pero sin actualizar la que aparece en las declaraciones juradas en caso de tener que revisar? Ya, sí, dentro del menú de reportes, hay dos reportes en Talana que te ayudan como para ver más a detalle eh, por trabajador la reliquidación. Y hay uno que se llama, creo, si la memoria no me falla, reporte de reliquidación detallada, ahí te aparece todo el detalle a nivel de los valores que van informados en la DJ. O sea, seguramente la persona que nos preguntó sabe que en la declaración jurada va informado el valor que se prorratea o se recalcula mes a mes y no el resultante del mes en que se hizo la liquidación. Pero sí, reporte, menú reporte, está el reporte llamado reliquidación detallada, es la clave. Súper. Siguiente pregunta. Tengo un bono reliquidado, pero en la columna O del impuesto reliquidado figura en cero. Si me figuran los montos en columna M y N, ¿qué debo hacer para que figure el impuesto reliquidado? Espérame que no me sé. Lo puedo volver a Dale. leer. Tengo un bono reliquidado, pero en la columna O del impuesto reliquidado figura en cero. Si me figuran los montos en la columna M y N, ¿qué debo hacer para que figure el impuesto reliquidado? Permiso, ¿ah? La clave de la respuesta a tu pregunta depende de cuándo pagaste el bono. Pues si es renta accesoria que estás pagando ahora en el 2024 contra el 2023, o si es renta que pagaste el año pasado, del 2023, contra el 2022. Si es la última opción, que es la del año anterior, te va a salir la columna O, que es lo mismo que yo hice en el ejercicio en vivo. Si es de
este año, si lo estás pagando ahora entre enero y abril, contra el 2023, el detalle de cada uno de los meses te va a aparecer en la columna N de impuesto. El impuesto que se distribuyó por cada uno de los meses te va a salir en la columna N, y el impuesto actualizado en el mes en el que estás pagando dicha renta lo tienes que sacar del informe de impuestos pagados, pero de este año, seleccionando el año 2024, y ahí te va a salir la columna O, tal como en el ejercicio del año pasado. Súper. Preguntan, en el caso que en el 2023 no tenga retención de impuestos, ¿solo debo informar el préstamo solicitario? Sí, por la renta de los trabajadores de la empresa no dan al tramo que tiene retención de impuestos, sí, van a informar la renta y en el caso que tengan préstamo solidario, va el préstamo solidario. Súper. Siguiente pregunta. Tenemos un valor en los libros electrónicos declarados de un finiquito con 9 dígitos, que no pudimos declararlo porque el libro de la ADT no aguanta más de 8 dígitos. Esto generará una diferencia. Sí, así es, sí. Y ahí la DT tiene algunas validaciones definidas por ello y uno de ellos efectivamente es la cantidad de dígitos del monto informar, donde no nos permite informar más de 8, por lo tanto ahí no es mucho lo que tenemos que hacer y ahí sí o sí va a tener que hacer la declaración por Talana y no a partir de la propuesta de los libros. Ahí estamos medio con las manos amarradas porque no dependemos de las definiciones de ellos, pero es un tema que al menos nosotros como empresa se lo hemos levantado a la DT. Gracias. Siguiente pregunta, bien precisa. ¿Se puede rectificar la DJ de años anteriores? Sí, la respuesta es sí, se puede rectificar y también pueden emitirlo desde Talana las rectificatorias que se tengan que hacer para años anteriores. Súper. A tomar el Siguiente, formato que corresponda a cada uno de los años. súper. Siguiente pregunta. Dice una empresa que tienen descuentos por préstamo solidario del Servicio de Impuestos Internos y no aparecen en el informe de la declaración jurada. ¿Cómo se agregan para que aparezcan en la declaración jurada? Buena pregunta. Tenemos dos modalidades disponibles para hacer ese descuento. Lo más probable es que si no te aparece es porque crearon un ítem ustedes de forma manual donde fueron inyectando el monto que le descontaron. En Talana lo que tienes que hacer es revisar si es que en la ficha del colaborador tienes un campo personalizado que se llama retención préstamo, retención SI, si no me equivoco, no me acuerdo bien si me puede ayudar Cris a buscar el campo, pero es un campo personalizado y si no les aparece la opción del campo personalizado, porque pueden tener implementada una de las dos modalidades, la otra forma es que vayan a buscar a través de la carga de datos, del menú carga de datos, dentro de los conceptos, se lo voy a mostrar mejor para que no quede mucho más claro. Vamos a ir acá, me voy al centro de ayuda y les voy a mostrar los dos campos. Entonces, acá, ya. Entonces acá en la ficha tienen que buscar si es que tienen el campo que se llama retención anual, retención adicional SII, y si está ese campo disponible en la ficha, lo tienen que marcar con sí para aquellos colaboradores a los que les corresponde el descuento. Si es que no tienen disponible el campo en la ficha, se van a tener que ir a la carga de datos, ¿cierto? En ingreso simple o en ingreso permanente, dependiendo si lo van a cargar una vez, y tienen que buscar el concepto indicador préstamo solidario SII. ¿Ya? Dependiendo, cualquiera de las dos funciona, ya sea que puedan tener el campo y si no lo tienen, van a tener sí o sí este parámetro dentro de la carga de datos y si es el segundo, tienen que rellenar el campo con el valor 1 y eso va a hacer que el descuento se lo calcule Talana. Ahora, ¿cuál es la dificultad de este caso? Es que si lo cargaste en un concepto manual, para que el sistema pueda identificar que que este préstamo solidario que tú le estás marcando a ese colaborador, tendrías que volver a generar las liquidaciones.
Pero si quieres puedes contactarnos por los canales disponibles y te ayudamos con la solución mucho más personalizada. Pero con cualquiera de esos dos campos se puede activar la retención del descuento por el préstamo solidario. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. Si se ha realizado el registro de todos los libros de remuneraciones en la ADT, ¿es de igual forma necesario hacer el proceso de la carga al Servicio de Impuestos Internos o se debe hacer otro proceso adicional? Ya, o sea, lo que hay que hacer ahí es que hay que revisar que la propuesta que hizo el servicio a partir de los libros de remuneración electrónico esté consistente. Si está consistente, te quedas con eso. Si no, puedes subir la declaración jurada de talana. Eso. Gracias, Cristian. Y vamos con esta última en función del tiempo. En enero del 2023 tengo impuestos pagados por rentas accesorias del mes de diciembre del año 2022, pero si no se declaró en el formulario 29, pero no se rectificó en la Dirección del Trabajo mediante el libro electrónico del mismo mes de enero del 2023. En enero del 2023 tengo un impuesto pagado por renta accesoria del mes de diciembre del 2000. Si no se declaró, uf, no sé si estoy entendiendo bien. Si no está lo suficientemente claro, Podemos, podemos pedirle ahí a la persona que haga una rectificación por chat. es- Mientras, si quieren hacer algún mensaje de cierre, enfatizando en algunas ideas, los puntos clave del proceso, les dejo ahí el micrófono abierto para que puedan hacer un cierre. ya. Ya, entonces, la última tomamos y lo contactamos. Sí, sí, dejamos ahí que Ya, la persona se contacte por ya. internet. Ya. Nos despedimos entonces. Sí, Muchas gracias a todos por la asistencia, la participación. Va a quedar la grabación, todo disponible para todos. Así que, nada, que tengan un buen día y un buen proceso de J. ujú. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Cristian, por su tiempo. Agradecemos a todas las personas que participaron y se conectaron a esta nueva sesión. Enfatizo en que este contenido va a estar disponible en nuestro canal de YouTube junto a más contenido para que puedan hacer este proceso de la forma más acompañada posible. Así que les deseamos a todos que tengan un muy buen día y nos vemos en una nueva sesión de los webinars de Talana. Así que nos despedimos. Muchas gracias.